Y vamos a un tema que nos preocupa, nos tiene muy pendientes ya hace más de un mes. En China se han disparado los contagios de coronavirus, mientras que nuestro país se prepara ante una eventual llegada de la enfermedad. Queremos profundizar en este tema y para eso nos acompaña Sebastián Ugarte, jefe de la unidad de pacientes críticos de la clínica Indisa. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Hola, buenos días. A ver, tenemos cifras que nos preocupan, lo comentábamos en los titulares, cifras que hace 2 días nos tranquilizaban o dentro de todo ponían un poquito de paños fríos en este contagio masivo del coronavirus, del COVID-19, tratando de mostrar que los contagios diarios habían disminuido. Pero ahora tenemos cifras que se elevan y se elevan por mucho. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, en primer lugar han ocurrido 2 fenómenos. Uno, se cambia el criterio de diagnóstico. Esto se hace con el fin de aumentar la sensibilidad, es decir, captar precozmente casos que el examen confirmatorio demora en dar el resultado y ante la masividad de los casos evitar que esas personas se retarde el inicio de su terapia y su aislamiento. Es una medida sanitaria que en el caso de la epidemia de China está facilitando que más personas puedan recibir tratamiento. Hay tratamientos experimentales que se están usando allá y se puede obtener o no un resultado con ellos. Entiendo que durante la jornada de ayer mostrábamos este kit para el diagnóstico que estaba disponible en clínicas privadas, incluso se hacían muchas preguntas respecto a qué es lo que ocurría en el sistema público acá en nuestro país. ¿Sigue siendo ese kit la forma de diagnóstico más certera y eficiente? ¿O al haber este cambio de diagnóstico en China, entiendo con imágenes ahora de pulmones, debería también usarse esa metodología en nuestro país? No, la verdad es que eso sería un buen método de diagnóstico en situación de epidemia. En estos momentos el examen confirmatorio es, ¿no es cierto?, por reacción de cadena de polimerasa y va a seguir siendo así. Y lo que ocurre es que en estos momentos, si aumentáramos la sensibilidad, como no hay ningún caso o eventualmente hubieran muy pocos casos, lo que aumentarían son los falsos positivos al basarnos en la radiología. Es decir, en estos momentos, pacientes con similares infiltrados radiológicos podemos tener y que tengan otras etiologías, por ejemplo, influenza. Y por lo tanto haríamos falso diagnóstico de enfermedad por coronavirus. En la situación epidemiológica de China, sin embargo, está la propagación del virus, que lo más probable es que sea eso. Ahora, doctor, ¿cuál es la psicosis que se vive, y es tan cierta o no, respecto de las mascarillas como método preventivo para un contagio? Durante la jornada de ayer veíamos que en Puerto Rico estaban absolutamente terminadas. A nuestro país llegan por distintos proveedores, tengo entendido, siempre desde China. Y obviamente el consumo allá que se está realizando de este dispositivo es mucho mayor que el que podríamos necesitar nosotros. ¿Debería preocuparnos? La verdad es que en este momento no hay ninguna recomendación para usar mascarillas. ¿Y cuál sería el escenario en que podría tener una utilidad? Es si ya estuviéramos en situación de epidemia. Si estuviéramos en situación de epidemia, el que aquellos sintomáticos respiratorios usen mascarilla evita propagar a otras personas cuando salen de su hogar o en su entorno familiar la enfermedad. Entendámoslo bien, en el contexto de la comunidad lo que hace la mascarilla es más bien evitar contagiar a otro más que protegerse uno. En la atención doméstica de un enfermo o en la atención hospitalaria, el buen uso de la mascarilla evita que una persona sana se contagie. Pero hay tantos detalles. Una mascarilla mal usada puede dar una falsa sensación de seguridad, porque al tocar la superficie con las manos, uno puede quedar con las manos con virus y si no se las lava de inmediato, puede precisamente ser peor el remedio que la enfermedad. ¿Es de hecho más efectivo las otras recomendaciones que se han dado que la mascarilla?
En estos momentos el lavado de manos, ¿no es cierto?, y las medidas de urbanidad respiratoria, ¿no es cierto? Recordémosla, nunca está de más. Sí, sí, en urbanidad respiratoria es un cambio de concepto. Cuando uno tose o estornuda, taparse con la parte interior del codo. Si uno tiene pañuelos desechables, no todos tienen, cubrirse con un pañuelo desechable y luego botarlo. No guardarlo en el bolsillo porque eso es peor. Lavarse las manos con agua y con jabón porque este virus es posible de eliminar con simplemente jabón de tocador, de casa, por al menos 20 segundos. El lavado de manos insistente, frecuente, es muy importante. Entonces, aplicando estas medidas para este momento es muy bueno. No nos asustemos. El aumento de casos puede deberse a un cambio del método. No vamos a poder durante unos días hacer una buena correlación cuál es la tendencia porque cambiamos de método de medición. Ojo, pero también aumentó el número de muertos. Sí. Y eso no se explica solamente por el cambio de diagnóstico. Eso podría deberse a que los casos graves que se habían acumulado previamente, que venían aumentando, empiezan a fallecer. Y el descenso de la letalidad, si efectivamente todas las medidas de control de las autoridades en China están teniendo un efecto, recién lo notaríamos en 2 semanas más. A ver, son más de 250 los nuevos fallecidos. Pero dicen, o la información que se daba esta mañana es que buena parte de esta cifra está en China. ¿Está contenido cuando hablamos que hay contagios en más de 20 países? Claro, es una buena pregunta cuando hablamos de contenido o no. Hay diferentes escenarios. En China lo que tenemos es epidemia. Y epidemia, digo China, no digo la zona central de China, porque hay casos y propagación persona a persona en diferentes ciudades. Esa es una afirmación dramática, pero que es cierto. Fuera de China, hemos querido creer que está contenido, en el sentido de que llegan pacientes o casos a Estados Unidos, se aíslan, se hospitalizan, se toman medidas de protección de la propagación y el caso queda contenido al hospital. Uno puede caminar por Estados Unidos con absoluta seguridad y no se va a enfermar. Puede viajar allá y no pasa nada. Lo mismo ocurre en España, lo mismo ocurre en Italia, etc. ¿Dónde tu pregunta cobra especial validez? Por ejemplo, en Vietnam. En Vietnam acaban de aislar una población de 10.000 habitantes por contagio a persona a persona, y las autoridades de Vietnam consideran que allá se está dando una propagación. Lo que preocupa es los lugares con sistemas sanitarios con menor capacidad de respuesta frente a estos racimos de casos, que en inglés le llaman clusters, pueden dejar estos casos sin control y provocarse epidemia. Es el temor de lo que está empezando a pasar en Vietnam o que puede pasar en otros lugares. Los casos sospechosos en África, por ejemplo. ¿Cuál es la capacidad del sistema sanitario en África para evitar una propagación epidémica? Doctor, cuando hablamos de las posibilidades de propagación, hay un concepto que se conoce como los superpropagadores. Entiendo que una persona podría contagiar, o generalmente contagia entre 1 y 3. Ese es el rango. Pero hay otros, como por ejemplo el británico, uno de los primeros que fue diagnosticado, que llegaron a contagiar 11, producto de o su trabajo o las comunidades en las cuales se desenvuelven. De aquí a 2 semanas empiezan ya las primeras clases de los colegios. Los niños son grandes superpropagadores, lamentablemente. Así es. ¿Qué resguardo se debe tener? En esta época hay mucha gente que todavía viaja, tenía viajes presupuestados. Usted nos decía, en España, en Estados Unidos, uno puede caminar tranquilamente. ¿Qué se debe hacer para tratar de evitar que tengamos que vivir una situación en la cual tengamos contagios en nuestro país? Bueno, desde luego, una de las cosas clave en estos momentos es postergar cualquier viaje a China o a países de alta incidencia de casos como Vietnam, Hong Kong, ¿no es cierto?,
a no ser que sea imprescindible. Si uno viaja en una misión humanitaria a China en estos momentos, de acuerdo, pero si no es así, postérguelo, ¿no es cierto? Y a nivel del país se debe estar monitorizando estrechamente cualquier caso sospechoso, tomando medidas que son bastante inefectivas, pero tomando medidas en los aeropuertos de detectar eventuales casos sospechosos y tratar de reducir y retardar el tiempo de llegada del virus a Chile. Que el reloj juegue a nuestro favor y tengamos más tiempo es clave. Si el virus llega y llega de una forma de propagación de persona a persona en Chile en los meses de invierno, puede generar una situación epidémica, que es lo que no queremos. Si esto no ocurre este año en el hemisferio sur, recordemos que Chile y Argentina, por su ubicación cerca del polo, son los dos países que tienen más riesgo de que esto nos golpee, como ocurrió en el 2009. Si esto no nos golpea ahora y se posterga para el próximo año, es un escenario completamente diferente, porque podría ser que el próximo año ya tuviéramos vacuna y después el comentario sería reírse de esto, que no fue tan grave como decían que era. Doctor, a ver, respecto de la vacuna, en California dice un laboratorio que fue el mismo que encontró la vacuna para el Zika y otras enfermedades que están ahí a puertas, que podría demorarse incluso 4 meses de diferente de los 18 meses que dijeron en un principio. Pero después hay expertos españoles que dicen, encontrar realmente una vacuna para el coronavirus es casi imposible. Es un virus que no tiene un ADN sino un RDN, con lo cual muta constantemente. Efectivamente, pero ya se viene trabajando desde el año 2002, de la primera brotes epidémicos del SARS, en el desarrollo de una vacuna. En estos momentos hay algunas pruebas experimentales con animales ya. En mi opinión, yo diría que hay un grupo inglés que es el que está hoy día más avanzado, más que el Baylor College y la gente de California y el NIH que está también. Yo diría que un grupo del Reino Unido, que son los que están más avanzados, pero creo que el plazo de 18 meses que ha dado la Organización Mundial de la Salud es entusiasta. Ahora, cuando hablamos de una vacuna que ya está más avanzada, ¿qué tan efectiva? Porque, a ver, cuando vemos la vacuna de la influenza se habla de las distintas cepas cada año, pero entiendo que se muta con un tiempo de reacción, que permite un tiempo de reacción mucho mayor en los humanos. Respecto de este otro, lo que explicaban estos científicos es como inventar la vacuna del resfrío. Nunca se ha logrado, por lo tanto, es muy, muy complejo llegar a encontrar finalmente la posibilidad de frenar este contagio. Eso es parcialmente cierto, pero cuando analizamos la estructura del virus, vemos que, por ejemplo, con la mutación que genera este virus, podemos reconocer más de un 90% del material nucleico que está presente en el virus del el murciélago, el Affinis el Rhinolophus affini, el nombre es un poco técnico, y un 97% del pangolín. Entre medio hay un 3% de mutación hasta el virus final. Eso es todo. Entonces, se puede desarrollar una vacuna efectiva contra este virus, pero requiere un tiempo que 18 meses es bastante entusiasta. No es fácil que antes de 18 meses se puedan superar todos estos obstáculos que tú bien lo señalas. Ahora, por ejemplo, para la vacuna del MERS se habla de que sí, que hay muchos avances, que ya existiría, incluso algunos adjudican la medalla y dicen nosotros la inventamos, pero entiendo que está solamente en pruebas con animales, en camellos en este minuto. De ahí a poder probarla en humanos y poder probar su efectividad y poder llevarla a la gran mayoría de la gente, ¿el periodo podría llegar a cuánto? Entonces, si estos 18 meses usted dice es muy optimista. Yo creo que es muy optimista, pero seamos optimistas, porque el otro escenario, la verdad es que si uno saca cuenta, el escenario de pandemia por este virus sería una catástrofe que la gente difícilmente puede llegar a imaginar.
sería muy serio, pero esperemos que eso no ocurra y que se contenga solo al nivel de racimos de casos y con eso basta. El, el, el desarrollo normalmente demora años, pero como hay investigación detrás ya avanzada por SARS y por MERS, estimamos que 18 meses, así como los chinos pudieron construir hospitales en 10 días, en 18 meses podamos tener una vacuna. Yo creo que es entusiasta pero factible. Doctor, cuando hablamos de las medidas precautorias en nuestro país en este minuto, en puertos de entrada se debe llenar un formulario, una encuesta. ¿Se está haciendo con eficacia? ¿Hay fiscalización al respecto? ¿Es una medida efectiva o es un poco tratar de calmar a aquellos que tienen temor, sobre todo con el movimiento de personas que hay turistas en esta época? La verdad es que es una medida un tanto ilusoria, porque quien primero utilizó en el mundo estas medidas de aislamiento de barrera en los vuelos fue Australia, hace ya algunos años. Ya Australia es una isla, pero a pesar de ello los resultados que se obtienen son marginales, porque suspender completamente los vuelos, completamente, que no llegue nadie, sería una forma de tratar de evitar que entre por vía aérea. Pero ¿cómo rastrea uno los pasajeros con vuelos indirectos? Gente que viene desde México, pero que antes había estado en Singapur, o había estado en China, o había estado en Vietnam. El 99% de los casos están en China, pero hay un 1% que está fuera. Entonces podría llegar un superpropagador que viene desde Buenos Aires, pero que antes estuvo en contacto con alguien que era de Vietnam, etc. Entonces, la real efectividad de eso es compleja. Segundo, detectar la temperatura pues acorta los casos a los sintomáticos, y aquellos que todavía no desarrollan síntomas no los pesquisamos, etcétera. Si queremos solo una encuesta, cuando eso puede significar que a mí me pongan en cuarentena, ¿hasta dónde los pasajeros van a querer decir la verdad de su itinerario? Recordemos los síntomas, doctor. Los síntomas iniciales predomina el dolor de cabeza, la fiebre alta sobre 38 grados, el malestar general, y luego sobre esto se agrega tos y dificultad respiratoria. La dificultad respiratoria aparece alrededor de la segunda semana y no en todos los casos. 1 de cada 4 casos hace una dificultad respiratoria importante, debe ser hospitalizado, y de ese 1 de cada 4, porque los otros es como un resfrío fuerte, una gripe, que no pasa más allá salvo esta contagiosidad. Pero eso que requiere hospitalización puede requerir ventilación mecánica, circulación extracorpórea, y a pesar de toda la tecnología, de esos graves un 15% fallece. Doctor, cuando vemos la situación que se está viviendo en China, bajo su experiencia y en situaciones previas que se pueden haber dado, ¿cuánta es la información? Sabemos que el régimen chino no necesariamente tiene abierto Internet. Entiendo que hay ciertas restricciones en este momento. Ya llama la atención y se ha hecho también un llamado por parte del centro del CDC de Estados Unidos. Gran ente cuando se ven este tipo de epidemias que dicen están esperando una invitación para poder ser parte. ¿Y cuánto hay de intereses de laboratorios propios de decir, la medalla me la cuelgo yo? Entonces los británicos trabajan por su lado, los estadounidenses por el de ellos, y así cada uno de manera muy egoísta trata de condecorarse finalmente con las glorias de haber logrado desarrollar la vacuna, y no hay un trabajo conjunto y comunitario para poder lograr un bien mayor. La verdad es que hay de ambas realidades. Uno de los llamados que ha hecho la Organización Mundial de la Salud es que no politicemos esta epidemia, porque si se usa como un arma arrojadiza entre uno y otro, este precio lo va a terminar pagando la humanidad en su conjunto. Este tiene que ser un tema científico y un tema médico, y no politizarlo. Los datos que está entregando China, desde luego hay cierto grado de subestimación, como ocurre en toda epidemia, pero es de tal gravedad los datos que dan, los números de casos, las tasas de contagio, la letalidad que registra es de tal gravedad
que si fuera mucho peor que eso nos habríamos dado cuenta, porque sería una catástrofe difícil de imaginar. Yo creo que para la gente que no es especialista en el área, dimensionar la gravedad de los números que se están hablando es difícil. Pero por poner un ejemplo, si uno piensa influenza estacional, que hay gente que muere por influenza y todo esto, hablamos de una letalidad de 0,01. O sea, una persona en 10.000 enfermos se muere. En este caso estamos hablando de 2,4, varía un poco de día en día. Eso significa una gravedad en términos de letalidad 230, 240 veces más que la influenza. Entonces hay que hacer todo el esfuerzo por contenerlo, porque no decir, mire, esta epidemia va a llegar y se va a propagar en el país así como así. No. Esperemos que no sea eso. Que no llegue. Bueno, y volvamos a que no llegue. Hablábamos de la mascarilla, usted nos decía, puede ser un riesgo mayor una mascarilla mal usada, por un lado. Los riesgos de usar mascarilla cuando no es necesario, sobre todo en esta época de calor. Y por otro lado, la mascarilla no todas sirven, entiendo. Incluso hay distintos modelos o especificaciones para distintos países. Claro. A ver, el uso de algún tipo de mascarilla facial para evitar propagar cuando uno estornuda o tose es una parte que está muy incluido dentro de la cultura asiática, Japón, China, etc. Y eso como urbanidad respiratoria no está mal, o sea, que alguien que sea sintomático respiratorio use estas mascarillas. Probablemente si algún día llegara la epidemia a Chile, que espero que no ocurra, sería mucho mejor quedarse en la casa y no salir ni siquiera con mascarilla o estar hospitalizado. Pero esa es la principal función. Cuando hablamos de personal sanitario que tiene obligadamente que atender a estos pacientes, estar en estrecho contacto, aspirar sus secreciones, exponerse a la tos sobre la cara, etc., hay que usar tipos de mascarillas que son especiales. No basta estas mascarillas de un material que fácilmente se humedece, sino mascarillas que filtran partículas sobre un 95% y son conocidas por la sigla N95. Ahora, esas mascarillas tienen que ser usadas con una serie de precauciones para evitar que al sacárselas, por ejemplo, uno se contamine. Además hay que proteger la cara y las mucosas, ¿no es cierto?, usando antiparra o usando un escudo facial. O sea, son varias las precauciones. Pero eso a nivel doméstico es poco práctico. ¿Pero qué cosa es práctica? El lavado de manos frecuente. Y fíjate que ocurre una cosa, cuando hay una epidemia así terrible y que puede ser amenazante, como lo está planteando la Organización Mundial de la Salud, si uno lee las informaciones de BBC, por ejemplo, lo dicen con una crudeza que en Chile no estamos acostumbrados. Pero si vemos una situación así, la gente espera la vacuna que aún no tenemos y que quizás nunca tengamos, ojalá tengamos en 18 meses, pero vamos a tener vacuna para la influenza que va a estar disponible a mediados de marzo, y esa sí la podemos usar y sí disminuye los casos respiratorios y puede eso facilitar, ¿no es cierto?, el control de diversas epidemias, no solo de la influenza, en el sentido de que haya menos casos respiratorios tosiendo en el medio, ¿te das cuenta? La recomendación entonces a seguir lo que ha dicho la autoridad, que es a vacunarse entonces tempranamente para las enfermedades respiratorias. Sí, al vacunarse tempranamente no es lo mismo que tardíamente, porque se produce un efecto rebaño. Los virus encuentran menos personas susceptibles y tienen menos medios para propagarse. Muy claras las explicaciones, doctor Ugarte. Muchísimas gracias. No, encantado. Y un honor para mí. Tu nivel académico y de precisión es maravilloso. Pero que, por favor, un honor. Que esté muy bien. Muchas gracias. Nosotros hacemos